Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Estamos avanzando en el tema preparación para el tiempo del fin, y ahora viene un tema de palpitante interés: Jesús y el libro del Apocalipsis. Este tema, hablar de este libro, despierta muchos comentarios. Para algunos es un libro que no podemos entender, pero interesante es que cuando él comienza, habla de que bienaventurado el que lee esta escritura, los que oyen estas palabras, porque el tiempo está cerca. Así que nos espera un fascinante estudio en esta oportunidad. Tenemos con nosotros al pastor Gabriel Moreno, director de comunicación de la Unión Colombiana del Norte. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Siempre será un placer yo acompañarlo. ¿Cómo siente este tema, pastor? Una delicia porque es el último libro de la Biblia, y en ese último libro hay un desenlace maravilloso. Ya lo vimos en algunos de los tópicos pasados, ¿cierto? Pero también es un libro que nos habla de una manera muy especial de Jesús. Y yo soy un enamorado del Señor Jesús, así que este libro para mí es una delicia. O sea, pastor, aquí estamos partiendo por colocar el principio que Jesús mismo indicó. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pueden haber muchos animales, bestias, símbolos, pero el centro es Jesús. A lo largo de toda la Escritura, el centro es Jesús, y en este libro de manera particular es realmente, como usted lo menciona, la Biblia dice, es revelación de Jesucristo. O sea, se muestra mucho de él allí. O sea, ya colocamos un fundamento. Aunque la gente puede estar pensando en otra cosa, el centro debe ser Jesús. ¿Cómo abordamos el papel de Jesús en el tema del Apocalipsis? Bueno, lo primero es recordar que toda la Escritura tiene como fundamento enseñarnos a Dios. Así es. Y Jesús mismo dijo que la mayor revelación que vamos a tener del Padre es en el Hijo. En el Hijo. Así que el Apocalipsis nos habla de Él, desde el que comienza hasta que finaliza. Apocalipsis 1 y Apocalipsis 22 nos habla de Jesús, nos habla de algunas de sus características o cualidades maravillosas y majestuosas. Entonces, ese libro es realmente fascinante por esa razón para ese servidor. Pastor, me llama la atención al abordar este tema que se hace referencia a la gran cantidad de alusiones que hace Apocalipsis del Antiguo Testamento, y cómo ese libro es como alguien dijera, en el Apocalipsis todos los libros terminan, se encuentran y hallan su explicación. Este maravilloso libro, como es la palabra de Dios, a diferencia de un libro normal, porque hasta Dios en eso pensó, sí, correcto, para que no pensáramos que era un libro común o del corriente. Cuando uno toma un libro normalmente lo va a leer, lo que normalmente hacemos todos nosotros es comenzar en la etapa inicial y vamos leyendo capítulo por capítulo hasta que finaliza, y cuando lo hacemos de esa manera lo entendemos muy prácticamente. Pero la palabra de Dios es un libro que, como ella misma dice, hay que leer un poco aquí, otro poco acá. Correcto. Y entonces encontramos que, a diferencia de lo que muchas personas mencionan o dicen, que ya el Antiguo Testamento no tiene nada que ver, no tiene importancia, que no hay que leerlo. De hecho, hasta algunas personas imprimen solamente el esa parte de la Biblia, solo el Nuevo Testamento. No, yo he entendido que cuando Dios da algo, lo da porque como Él lo da es perfecto. Y nos dio esta escritura así completita, es porque así es perfecta y así cumple la función que Dios le ha designado para nuestra bendición y nuestra salvación. Así es, pastor. Y encontramos ahí que el libro de Apocalipsis tiene dos secciones, dicen los entendidos, ¿no? La parte histórica y la parte escatológica. Escatológica o profética, o eventos habla finales. de los tiempos del fin. Ajá. Exactamente. Así como pasa en el libro de Daniel, que el libro de Daniel es un libro que va muy ligado, es un libro del Antiguo Testamento, al cual mencionan algunos autores del Nuevo Testamento, pero que está de manera muy particular, estrechamente ligado también con el libro de Apocalipsis, con algunos de los símbolos, con algunos de los acontecimientos que se relatan en ambos libros, que aunque pues el autor del libro de Daniel no conoció para nada ni a Jesús, ni a Juan, ni a los apóstoles, pero perfecta armonía, encajan y armonizan de una manera maravillosa. Se complementan, ¿no, pastor? Así es. Bueno, me llama la atención también, pastor, que en el libro de Apocalipsis, la parte histórica, como en el libro de Daniel, es como una pequeña escala de lo que en la parte escatológica o de eventos finales ocurre en una dimensión más grande. Exacto. Pues uno de los principios de interpretación bíblica nos dice
que debemos, siempre que vamos a leer la Biblia nos debemos fijar muy bien qué tipo de libro es. Recordemos que la Biblia tiene epístolas, tiene libros históricos, tiene libros poéticos, tiene los evangelios y tiene libros de significado especial, profético. El libro Apocalipsis maneja una parte de historia, lo que nos hace es contarnos qué pasó en antaño, qué pasó en la iglesia, y muchos de esos acontecimientos van a tener como una especie de... se volverán a dar. A repetir, pero en una mayor proporción. Así es. Dimensión más grande. Exactamente. Entonces allí se habla de algunos eventos donde la iglesia fue perseguida, ¿cierto? Donde se limitó el trabajo de la iglesia. Y pues entendemos, la misma Biblia nos menciona que en los postreros días, que en los días finales, cosas mayores, ¿cierto? Como esas van a ocurrir a su pueblo, y eso no nos genera temor, porque así como también Dios liberó a su pueblo de manera maravillosa y providencial, lo hará con nosotros en este último tiempo. Ahora, por lo que usted acaba de decir, pastor, nos da la seguridad lo que ha ocurrido en el pasado y ver cómo todo se ha cumplido al pie de la letra, de que lo que falta, que ya no es mucho, también se va a cumplir. Así es, eso es un elemento bien particular al estudiar la Biblia, ¿no? Cuando más la leemos, más nos damos cuenta que, a diferencia de lo que la gente dice de ser mitos, siempre han dicho que es un mito, pero hoy la gente está bien pensativa porque muchas de las cosas que dice la Biblia y que ellos tomaban como un mito, como algo, se están cumpliendo. Entonces eso ahora nos da a nosotros da seguridad, es decir, si eso se ha cumplido, Dios seguirá cumpliendo su palabra como siempre lo ha hecho. Así es. Y como alguien usa una ilustración, él dice que al desenrollar el rollo profético, nos damos cuenta en dónde estamos en la historia, en el devenir de los siglos, y que podemos tener seguridad de que eso que Dios anunció que ha de acontecer, con toda seguridad va a ocurrir. Segura palabra profética, pastor. Así es. Por eso Apocalipsis comienza, el versículo 1, por favor, dice que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestarle a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces que Jesús estaba teniendo información muy importante, se la da a Juan, pero ahora lo que hace Juan es compartir esa información con nosotros. Dice, el cual dando testimonio de la palabra de Dios, da testimonio de Jesucristo. Bienaventurado, luego dice la Biblia, versículo 3, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, y no solo la leen ni la oyen, sino dice, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Pastor, detengámonos en ese texto que usted ha enfatizado ahora. Uno diría yo, por lo que estamos viendo, que pues es bienaventurado el que lee, pero si alguien que no lea puede escuchar también, ¿no? Pero no obstante, lo que noto y usted lo enfatizó es, podemos leer, podemos escuchar, sabemos que las cosas van a ocurrir pronto, pero hay que guardarlas. Así es. Hay que guardarlas y, a diferencia de lo que muchas personas han pensado, que es un libro difícil, como usted lo mencionó al inicio, que leerlo es complicado porque habla de algunas imágenes y algunos elementos que las bestias y la gente la aterroriza eso. Sí. Realmente lo que dice la Biblia es muy contrario a ese pensamiento. La Biblia comienza diciendo en el versículo 3, bienaventurado. Esta palabra en su significado original quiere decir dichoso. Feliz en gran manera el que lee esto, o sea, que lejos de llevarnos a tener pesadillas y no poder dormir pensando en eso, vamos a tener paz en el corazón porque entenderemos qué ha pasado, qué está pasando y qué está por venir. No, y eso que usted dice, pastor, es significativo porque resultaría contradictorio que el Señor dijera que somos felices, dichosos, si leemos, si escuchamos, si guardamos, y resultar esto enigmático, difícil de comprender, ¿no? Exactamente. Ha sido el ser humano el que, como no le ha querido prestar atención, mire que a veces nos dedicamos a investigar otras cosas, sobre el tema de, que no hay nada de malo en hacerlo, ¿está bien? El tema de la ciencia, cómo funcionan algunos elementos en la naturaleza, pero muy poca gente se ha dedicado a estudiar este libro tan maravilloso, que si lo hiciéramos, primero tendríamos más paz con nosotros. Si tuviéramos más paz con nosotros, tendríamos más paz con los que nos rodean, pero estaríamos preparándonos para lo que a este mundo pronto le ha de sobrevenir, que si nos preparamos bien será de bendición, será un día de gozo, de felicidad, de alegría y de triunfo como nunca antes. Así que estamos diciendo que la bienaventuranza de Apocalipsis nos espera, y de paso, no es el tema de hoy, pero aquí hay 7 bienaventuranzas también. Ok. Pero hablemos del personaje principal, Jesús, porque es del tema
que estamos hablando es el Cordero, es el Alfa y Omega, es el Todopoderoso, es el que estuvo muerto y vive. Hablemos de eso, pastor, por Aquí favor. mismo se menciona, Ajá. dice el versículo 5, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí bien mismo él se da algunos títulos, ¿no? Correcto. Soberano, rey, el primogénito, el primero. Aquí luego dice el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, se dan unos títulos que nos llenan de seguridad. Si él dice que él es el comienzo, que él es el final, y lo vemos en el comienzo de la Biblia, Génesis nos habla de que ahí está Jesús. Lo encontramos en los libros del Antiguo Testamento, en todos los libros. El salmista habla de él, Moisés en el Pentateuco habla de él. Luego en el Nuevo Testamento, los evangelios, el centro de Jesús. En las epístolas paulinas se habla de la gracia, del amor, del perdón de Jesús. Y concluye la palabra de Dios hablando de ese Jesús. O sea, como él lo dice, él es primero y último, comienzo y final. En fin, por lo que acaba de decir, me llevó a pensar en el texto que hacía referencia al comienzo. Por eso Jesús, en ese llamado de atención a la multitud, los judíos que estaban allí, dijo: en ellas está la vida eterna y ellas hablan de mí. Uno a veces estudia la Biblia y de pronto coloca de personaje principal el suceso que narra, pero tremendo es el concepto de Jesús, el centro, y a quien debemos buscar es a Él. Así es, de hecho estaba leyendo precisamente esta mañana un libro muy lindo donde se habla acerca de Jesús. De hecho es una de las biografías más lindas que tienen sobre la vida de Jesús. Es un libro titulado El deseado de toda la gente. Fabuloso. Muy recomendado para todo el que quiera conocer más de es. Jesús. Y allí se nos menciona otro título de Jesús como el Cordero inmolado. Sí. Y se repite mucho en Apocalipsis. Lo menciona mucho. Y allí decía ese texto, la escritora decía que cuando Juan bautizó y presentó a Jesús como el Cordero que quita, dijo, él lo decía, él tenía en parte idea, pero realmente no alcanzaba a conocer todo el contexto eso. de lo que implicaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya parecen que ese Cordero, quiere decir, vino a reemplazar. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Cordero era aquel animal que simbolizaba que por el pecado debía pagarse una vida. Correcto. Y en ese Cordero era donde se llevaba esa carga de la muerte, debía ser sacrificado, y ahora Jesús vino a morir, a sacrificarse por nosotros para darnos esperanza. Así es. Y aquí diríamos que se desprenden muchas cosas, pero el tiempo va avanzando, ¿no, pastor? Se menciona que además de esa estructura que tiene Apocalipsis de una parte histórica, un eslabón que une la parte histórica con la profética, Apocalipsis 12, también tiene que ver con el tema del santuario. Ok. Bueno, como usted lo menciona, del versículo 1 al versículo 11, según los estudiosos, está la parte histórica del libro del Apocalipsis. Capítulos 1 al 11. Y del versículo 13 en adelante está la parte escatológica o profeta o de eventos finales. Pero el capítulo 12 está centrado en lo que sucedió en el cielo, en esa grande batalla. Es como un pequeño resumen de lo que pasó, lo que está sucediendo y lo que viene dentro del libro. ¿No? En todo el centro del libro también está un resumen completo allí de lo que es el significado de la palabra de Dios, del misterio de Jesús y del libro del Apocalipsis. Y les estamos motivando a seguir estudiando esto porque cuando Apocalipsis se abre dice, escribe las cosas que han sido, las que son y las que vendrán. El santuario aquí en Apocalipsis, pastor, no comienza en el atrio porque ya hubo el sacrificio de Jesús, ¿no? Exactamente. Sino Jesús ahora en medio de... Se habla allí de que en el libro Apocalipsis, el libro de Hechos y en otros libros de la palabra del Señor del Nuevo Testamento, se menciona el santuario del antiguo Israel. Correcto. Pero ahora con un significado particular. Allí en Apocalipsis se nos menciona que Juan vio una visión. Y en esa visión Juan ve a Jesús en una parte del santuario celestial. Correcto. Donde estaba el candelabro, que era la primera parte, el lugar santo, ¿no? Lugar santo. Luego más adelante Apocalipsis también menciona en otra visión, se ve ahora es una puerta abierta y se ve el arca. Lo que nos muestra es que Jesús, cuando terminó su ministerio terrenal, ahora ascendió y comenzó su ministerio celestial en ese santuario donde está en ese proceso de expiación, de perdón de nuestros pecados. Entonces, la Biblia vuelve a tener referencia del Antiguo Testamento,
de un evento tan particular como lo era la intercesión dada por el sacerdote. Ajá. Y ahora entonces se nos muestra a Jesús como abogado, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros en el reino de los cielos. Sí, y me parece muy significativo eso, pastor, porque como usted decía al principio, aquí encontramos mucha seguridad, certeza, verdad, ¿no? Por ejemplo, el ver a Jesús ahí en el medio de los candeleros, que son las 7 iglesias, y ver que Él tiene en la mano las estrellas, que son los, digamos, los pastores de las 7 iglesias. ¿Eso qué le transmite a un pastor? Saber que Jesús está en medio de su iglesia. Primero, respeto y responsabilidad por lo que hago. Porque Claro, Él es el que está en la medio. supervisión de Él, Así ¿no? es. Y Testigo fiel. si a alguien debemos darle cuentas, va a ser a Él. Podemos engañar a la gente, podemos hacer, pero es a Él. Pero también me da seguridad que si yo me arrodillo como siervo de Dios y le pido que Él me guíe en cada proceso para la iglesia, Él está ahí porque es su iglesia y Él es el que la dirige y la llevará a ese feliz puerto, a ese feliz término. Así es. Y nota uno cómo esa estructura del santuario aparece ahí, porque después dicen los entendidos que cuando uno llega ya a los eventos que tienen que ver con la sexta, séptima trompeta, sexta, séptima plaga, o si las 7 iglesias, aparecen ya escenas del santuario celestial. Por ejemplo, ese Apocalipsis 11 me llama la atención porque dice que vio abierto en el cielo el santuario y vio el arca del pacto. ¿Qué transmite saber que allí está el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos? La ley vuelve a aparecer en el Antiguo Testamento y la validez de que todo lo que Dios ha hecho perdura por la eternidad. También se nos menciona allí, con relación al arca, que ese lugar es particular porque ahí está la presencia de Dios. Recordemos que en el santuario, en el lugar santísimo donde estaba el arca, allí era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y el sacerdote solo ingresaba una vez al año allí para hacer expiación. Lo que nos dice que a la luz de la historia profética, en este momento Jesús está en un proceso de expiación. Estamos en un proceso de limpieza que pronto va a terminar, lo que también se denomina el tiempo de gracia. Todavía hay intercesión. Cuando el sacerdote salía de allí, ya se había terminado ese proceso. Cuando Jesús salga de allí, ya habrá sido suficiente de parte de Dios el tiempo, de su paciencia, de su amor, para que lo busquemos y para que nos arrepintamos. Pastor, usted tocó un tema central y hemos dicho que en este programa siempre queremos transmitir esperanza. Y usted lo ha mencionado, Él está en un trabajo en el santuario celestial, además de ser un juez que está revisando, es mi abogado. Abogado tenemos, acerquémonos a Él confiadamente. Hablemos de esa esperanza para nuestros televidentes. Estamos en un momento decisivo de la historia. Así es. Estamos en un grande conflicto, está a punto de concluir y es importante que leamos este libro porque al leerlo entenderemos cuál debe ser nuestra actitud para este tiempo especial, este tiempo de intercesión, este tiempo de limpieza para nosotros como pueblo de Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de buscar al Señor, y nos dará un poco más de responsabilidad también para los que nos rodean. Es de esperanza, porque cuando terminaba ese proceso de expiación del antiguo Israel, la gente quedaba feliz. Eran unos días paz total, de ¿no? gozo, de júbilo, de alegría, y eso va a suceder muy pronto también. Amén. Así que Amén. por eso nosotros hacemos y buscamos con la dirección de Dios realizar materiales como este, algunos otros impresos, trabajar la radio para llevarles a ustedes la bendita esperanza de que en este mundo de convulsiones, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, hay una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza es Cristo Jesús manifestado en su palabra y a través de su iglesia. Pastor, yo quisiera aprovechar su presencia aquí con nosotros y tantas cosas que tienen que ver con Jesús en el Apocalipsis para hablar de algunas de ellas por lo menos, ¿no? Por ejemplo, miramos al futuro, esperanza, y se nos dice van a venir las bodas del Cordero. ¿Qué en su corazón, qué siente cuando usted escucha preparémonos, alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero? Futuro glorioso. Cuando hay una boda hay alegría. Ajá. Cuando hay una boda hay felicidad porque se encontró lo que se andaba buscando. Cuando una persona se casa y dice, Dios mío, gracias, por fin encontré una dama, un caballero. Nosotros diríamos, por fin nos hemos encontrado con nuestro Salvador y Redentor. Y Él se lo dirá, se ha concluido este proceso por el cual el Hijo de Dios había bajado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pastor, nos encontramos y como ya en un resumen al llegar al final, Él es el Cordero. ¿Qué seguridad transmite de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a nosotros, pecadores? Que lo necesitamos. Y también nos lleva a pensar que Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Si no estamos con Jesús, estamos perdidos.
No hay esperanza, no hay felicidad, solo hay tristeza, solo hay culpa todo el tiempo. Y por eso Apocalipsis comenzó, leemos versículo 1 hablando que él era el alfa y el omega, el primero y el último. Y Apocalipsis capítulo 22 también nos habla y nos dice allí en el versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nos menciona aquí la palabra, es que Jesús está en todo y debe estar en todas nuestras vidas. Desde lo primero que hagamos en el día hasta lo último, desde nuestros primeros años hasta los últimos. Jesús debe ser el centro, debe ser la razón por la que vivimos, por la que compartimos. De hecho, es la razón de este programa. Así es, correcto. Es la razón de la Biblia. Para y gloria es la razón del de Señor esto. Jesucristo. Es Jesús, no somos nosotros, no es una red social, no es un canal. Todo esto lleva como finalidad encontrarnos con Él y mostrarlo a Él. Así que en el Cordero tenemos la seguridad de perdón de pecados. En el abogado que está en el cielo, pastor, tenemos la seguridad de alguien que puede hacer que nos vean como justos, ya que nosotros no podemos. Es la persona que nos va a defender. Cuando alguien pide un abogado es porque no sabe qué hacer. En el caso espiritual no sabemos qué hacer y el cielo ha provisto ese abogado perfecto y santo y maravilloso. Entonces, Cordero, abogado, pero también dice que es el Rey de Reyes que ha de venir. Hablemos de esa esperanza, pastor. Rey de Reyes, soberano, dueño absoluto y está al control. Si estás pasando por un momento difícil y piensas que tal vez esto se salió de las manos tuyas y algunas personas piensan que también se ha salido de las manos de Dios, recuerdo una frase de un pastor que decía, tal vez en tus manos no estaba, en tus planes no estaba, para ti es un imprevisto, pero Dios no tiene imprevistos, Dios está al control y siempre ha hecho provisión para cada situación de nuestra vida y también tiene provisión para esa situación en tu vida porque Él es Rey, Él es soberano, está sobre todas las cosas y puedes entregar al Señor tu carga, tu dificultad, tu lucha. Pastor, frase que usted dice que yo no puedo dejar escapar, está al control. ¿Deberíamos entregarle nuestra vida a Él para estar seguros en quien controla este universo? Debemos hacerlo, porque la Biblia nos dice que Él está al control, y es cierto, solo que como lo hablamos anteriormente. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. Es Rey. Es el himno, ¿no? Y la lucha nuestra es precisamente darle el control. Él controla el universo. Cuando Él dice es, pero nos ha dado la capacidad de elegir y a veces los únicos que no queremos darle el control en nuestras vidas somos nosotros. Pero el día que lo hagamos, todo cambiará para bendición. Así es. Pastor, y queda una partecita, y es que Él es el que ha de venir, y aquí yo vengo pronto. ¿Qué mensaje transmite usted a esos televidentes con esa esperanza? Ha de venir como Rey de Reyes, dice la Biblia, Señor de Señores, y dice que aún Apocalipsis lo menciona en el capítulo 1, los que lo traen, todo el mundo lo verá. Dice la Biblia, toda rodilla se postrará y reconocerá que Él es el Señor. Qué rico sería ese día, junto contigo, estar postrado, reconociendo su grandeza, pero con un corazón lleno de gozo, lleno de alegría y de gratitud a Él por su intervención en nuestra vida. Gracias por estar con nosotros. Vean ustedes cuántas cosas a través de su mensajero, el pastor Gabriel, hemos tenido hoy. Poder entender que el centro de la Escritura y del Apocalipsis es el Señor Jesús, que es el Cordero, que es el abogado, que es el Rey que va a venir. Y qué importante saber que este libro está abierto para nosotros. Es la revelación de Jesucristo, bienaventurado, dichoso, feliz, el que lo lee. Y saber las cosas que han sido, las que son y las que serán en el futuro. Así que invita a otros también a participar de este programa, difunde en las redes este programa y estaremos llevando esperanza. Y hay que tener confianza, todo va a terminar bien, Jesús está al control, Jesús dirige todo, que dirija también tu vida. Pastor, gracias por acompañarnos. Un placer, Dios le bendiga y nos bendiga a todos grandemente. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.